Buen día a todos, mi nombre es Bianca América Villalobos Ponce y en esta ocasión les voy a hablar sobre mi tema titulado Determinación de los niveles de defensa territorial en Melozón Fusca en una población urbana de Morelia, Michoacán. Este trabajo se realizó en colaboración con el doctor Javier Salgado Ortiz. Bueno, como una pequeña introducción tenemos el concepto de territorialidad, el cual fue definido por Ehrlich como una conducta común en muchas especies animales para asegurar los recursos tales como el alimento, la pareja, los sitios de reproducción y de refugio. Bradbury y Bejerkamp nos proponen tres tipos de territorios: de alimentación, de anidación y la combinación de ambos llamados territorios polivalentes. Brown nos menciona que a mayor cantidad de individuos y una menor cantidad de recursos se generará una respuesta conductual, la cual sería una competencia intraespecífica. El rascador viejito Melozón fusca es una especie que está taxonómicamente ubicada en el orden de los paseriformes dentro de la familia Passerilidae. Tiene un tamaño promedio de 19 a 22.5 centímetros y no presenta dimorfismo sexual por plumaje. Como podemos observar aquí en el mapa, es una especie residente en el suroeste de Estados Unidos, norte y centro de México. En un estudio realizado en Estados Unidos por Johnson y Hay en el 2020, se reporta que en Estados Unidos hay poca interacción física como respuesta antagónica y el canto no es utilizado como una defensa. El territorio únicamente es defendido si los límites son cruzados por intrusos, y ellos sugieren que en el periodo no reproductivo, en la temporada de otoño e invierno, la defensa de los territorios no es aparente. Entonces, nuestro trabajo tiene por objetivo determinar la intensidad de defensa de territorios entre el periodo reproductivo con respecto al no reproductivo en una población urbana. Y nuestra hipótesis es que el Melozón fusca en nuestra área de estudio va a mantener territorio todo el año y como tal, la intensidad de defensa presentada por los machos no cambiará entre el periodo no reproductivo y el periodo reproductivo. Este estudio fue llevado a cabo en el campus de la Universidad Michoacana, que se encuentra ubicado a 2 kilómetros al suroeste del centro de la ciudad de Morelia. El campus está delimitado con la línea roja, es la totalidad, y el área que delimitada por la línea amarilla es nuestra área de estudio. Esta área de estudio tiene en su mayoría una vegetación tipo jardín, como especies de ficus, de fresnos, casuarinas, entre otras. En esta imagen podemos observar la distribución de los territorios que se obtuvieron a finales del periodo reproductivo del año 2021 en nuestra área de estudio. Se contabilizaron 35 territorios totales, defendidos en aproximadamente 40 hectáreas, correspondientes a la mitad del campus de la universidad, y los territorios variaron de 0.28 a 1.55 hectáreas. En su mayoría se encontraron ocupados por parejas durante todo el año. Como podemos ver, hay unos territorios que tienen algunos colores que corresponden al color de los anillos que se anillaron los machos, y los que están en color gris son individuos que no se lograron anillar. Sin embargo, pues se siguieron de cerca para tener un mejor conocimiento de la distribución de estos territorios. Bueno, en nuestros métodos, el trabajo de campo consistió en colocar redes de niebla para poder capturar a los individuos y hacer el anillado, y posteriormente realizar la técnica de playback. Todo esto apoyado en el manual de métodos de campo para el monitoreo de las aves terrestres. El diseño experimental consistió en 3 tratamientos. Nuestro grupo control, que fue llamado pre-playback, duró 3 minutos y pues no se tenía ningún tipo de estímulo. El segundo tratamiento fue un doble estímulo, el señuelo y el playback, y ese duró 2 minutos. El tercer tratamiento fue únicamente con un estímulo, que fue el señuelo, y duró 3 minutos. En total fueron 8 minutos del experimento, en donde se midieron variables de respuestas de conducta como distancia, altura, clavados, sobrevuelos, desplantes, cantos, llamados y ataques.
Para el análisis estadístico se realizó una prueba no paramétrica de Wilcoxon-Kruskal-Wallis para determinar por diferencias significativas entre tratamientos y posterior entre periodos. Nos apoyamos del software JMP. En esta tabla podemos observar los resultados generales de comparar los tres tratamientos, tanto en el periodo reproductivo como en el no reproductivo. Las variables que tuvieron una diferencia significativa en el periodo reproductivo fueron el número de sobrevuelos, el número de desplantes y el número de llamados. Como podemos ver en el número de sobrevuelos, en el tratamiento con 2 estímulos fue mayor el promedio de respuesta que se tuvo, a diferencia del grupo control y del grupo que nada más tenía un estímulo. En el caso de los desplantes, de igual manera, fue mayor en el tratamiento con 2 estímulos, a diferencia del grupo control. Y el número de llamados, por su parte, fue mayor en el tratamiento con un estímulo, que fue el señuelo. Es decir, cuando únicamente estaba el señuelo, tuvieron una mayor cantidad de llamados. Para el periodo reproductivo, las mismas variables de número de sobrevuelo, de desplantes y de llamados fueron las que presentaron diferencias significativas, aunado a la del número de clavados, en donde también en el tratamiento con 2 estímulos fue donde se presentaron las variables con diferencia significativa. Únicamente el número de desplantes sí fue mayor en el grupo con 2 estímulos, a diferencia del grupo control. Entonces tenemos que sí hay diferencia comparando los 3 tratamientos, ya que la mayoría de las variables medidas pues tiene un mayor promedio en el tratamiento donde hay 2 estímulos. Por otro lado, ya comparando los 2 periodos, tanto reproductivo como no reproductivo, podemos observar que todas las variables medidas tuvieron una diferencia significativa, a excepción del número de ataques, el número de clavados y el número de desplantes. La distancia y la altura es menor en el periodo reproductivo. Esto significa que en el periodo reproductivo las aves se acercaban a una distancia más corta y una altura menor que en el periodo reproductivo. Y esto puede ser porque en el periodo reproductivo es el periodo crítico en donde están más defendiendo mayormente el territorio y cuidando más de su pareja. Las variables como el número de sobrevuelos, el número de llamados y el número de cantos también de igual manera tuvieron una diferencia significativa mayor en el periodo reproductivo. El número de cantos fue mayor, prácticamente el doble. Tenemos 0.016 para el periodo no reproductivo y 0.76 para el periodo reproductivo. Y esto es porque en el periodo reproductivo pues es cuando los machos comienzan a cantar. El número de llamados fue mayor en el periodo no reproductivo que en el no reproductivo. Y en total, pues todas las variables mostraron una respuesta. Ninguna de las variables medidas pues tiende a cero, lo que significa que pues reaccionaron en ambos periodos, nada más mayormente en el periodo reproductivo. Como conclusión, entonces se encontraron diferencias significativas para la mayoría de las variables medidas en los 3 tratamientos, siendo significativamente mayores los promedios para cuando se utilizaron ambos estímulos, es decir, en el tratamiento con el señuelo y el playback, en ambos periodos. Los resultados de nuestro trabajo apoyan parcialmente la hipótesis, ya que se confirmó que hay defensa del territorio durante todo el año. Sin embargo, hubo una mayor intensidad de respuesta durante el periodo reproductivo. Nuestra población urbana, a diferencia de las poblaciones estudiadas en el norte, sí exhibe conducta territorial a lo largo de todo el ciclo anual. Pues de mi parte ha sido todo. Dejo el espacio para cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Y no me queda más que agradecer a mi asesor de tesis, el doctor Javier Salgado, y a mis compañeros de laboratorio por todo el apoyo que me brindaron para el trabajo de campo.